Dios les bendiga. El tema de hoy es la importancia de mi actitud ante la familia. Como bien sabemos, en estos días estamos confinados en nuestras casas y obligadamente tenemos que tener una comunión y una continua comunicación con todos los que integran el seno de nuestra familia, de nuestro hogar. Dice la Biblia en Génesis 33:10, y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Esta historia nos cuenta cómo cuando Jacob se había distanciado de su hermano Esaú, ahora regresa en una actitud de reconciliación. Y es así como con una actitud humilde, una actitud de ruego, le pide que acepte un regalo y un presente, porque ahora se alegra de ver su rostro. Qué importancia de que nosotros tengamos una buena actitud ante todos aquellos que nos rodean y que procuremos siempre mantenernos en una actitud humilde, en una actitud de buena convivencia con todos los que están, sobre todo en nuestra casa. Vemos cómo a diario escuchamos las noticias de muchas personas que están en conflictos y que hay muchas demandas por violencia intrafamiliar. Pero ahora más que nunca nosotros como cristianos debemos ser el ejemplo en la sociedad de una muy buena relación. Debemos mirar cómo debe ser nuestra conversación allá en familia. Dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vemos entonces aquí cómo la Biblia nos enseña que ahora somos diferentes, somos nuevas criaturas. Por lo tanto, nuestra conversación, nuestro diálogo debe ser nuevo, diferente a todo lo que antes éramos. Eclesiastés 10:12 dice, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Qué importancia que nuestras palabras sean llenas de sabiduría, de gracia, es decir, que sean agradables, palabras suaves, palabras, no palabras necias, no palabras que causen ruina, sino que causen riqueza de una relación muy buena en medio del hogar. Eclesiastés 10:11 dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Las palabras de los sabios muchas veces retumban en la conciencia de las personas que se comportan mal. Es importante atender el consejo sabio. Es importante que aunque sea doloroso, poder atender el consejo de aquel que conforme a la palabra de Dios nos aconseja. En Proverbios 16:24 dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Entonces, la Biblia nos enseña aquí que nuestras palabras deben ser suaves, deben ser medicina. No deben ser hirientes, no deben ser que causen dolor, que causen mal, sino que por el contrario, curen las almas, curen a las personas que están a nuestro alrededor. Deuteronomio 6:6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino al acostarte, y cuando te levantes. ¿Esto qué quiere decir? Que las palabras de Dios deben estar en nuestra boca. Un nuevo lenguaje, un nuevo léxico, un vocabulario apropiado como cristiano, no seguir hablando como mundanos. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso entonces, ahora como cristianos, nuestro lenguaje debe ser de cánticos, de himnos, debe ser un lenguaje espiritual de alabanza para nuestro Dios, en el que con nuestras palabras muchos le den las gracias a Dios, muchos alaben al Señor y glorifiquen, porque nuestra actitud y nuestra conversación es conversación sana, es conversación prudente, es conversación que alaba al Señor. Malaquías 3:16 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para todos los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Nosotros que tenemos el nombre del Señor debemos ser ejemplo a los demás. Nuestro lenguaje, nuestras conversaciones con nuestros compañeros, con los que conviven con nosotros, debe ser en temor de Dios, no temiendo a las personas, sino teniendo temor de Dios,
porque la Biblia dice que este es el principio de la sabiduría. Entonces el Señor se agrada de aquellos que le temen y hablan con temor. San Lucas 24:14 dice: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mire este par de jóvenes, no sé, de personas que iban en un camino, y ellos hablaban de Cristo, de lo que había sucedido en Jerusalén, cómo lo habían crucificado, y alguien se les unió en el camino y no sabían que era Jesús. Muchas veces nosotros en nuestras conversaciones nos olvidamos que allí está presente Jesucristo. Nuestra actitud en nuestro hablar debe ser siendo conscientes de que allí en medio de las palabras que nosotros decimos deben ser palabras temerosas de Dios, sabiendo que Jesucristo está en medio de nosotros. También en nuestra conversación debemos evitar maldiciones. Segunda de Corintios 12:20 dice: pues me temo que cuando llegue no os halle como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Entonces, evitemos todo ese tipo de cosas en nuestra boca: maledicencias, murmuraciones. A veces murmuramos, hablamos, maldecimos. Hay palabras soberbias de ira, hay palabras desordenadas. Entonces, todas estas contiendas, todas estas iras y todos estos enojos debemos evitarlo con el poder del Espíritu Santo. Mi actitud debe ser una actitud sabia. Segunda de Crónicas 1:10 dice: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Entonces vemos aquí a Salomón. Dice que Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Pidamos a Dios sabiduría, pidamos a Dios palabras, actitudes, expresiones sabias. Corrijámonos día a día y no dejemos que las cosas sigan dándose de una manera sin sabiduría, como veníamos del mundo. Ahora debemos pulirnos. Recuerde que delante de Dios estamos en un proceso de crecimiento. Mi actitud debe ser una actitud de servicio. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y entonces Mateo 20:26 también nos dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Que todos estemos siempre dispuestos a servirle a los que están a nuestro alrededor, no andar en pleitos, en contiendas, esperando siempre que todos nos sirvan. No, sirvamos. Aquel que sirve se hace grande entre los hijos de Dios. Esa es la consigna del Señor. Él no vino para ser servido, sino para servir. Y todo aquel que sirve es colocado en alto por nuestro Dios. Y finalmente, el trabajo en equipo. Somos una familia, somos un núcleo familiar. Trabajemos en equipo, todos uniendo fuerzas. Y recobró, dice la Biblia, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Entonces vemos aquí cómo Abraham, uniendo toda su gente, su ejército, fue y recuperó los bienes y las vidas de su pariente Lot y toda su gente. Es importante aquí que pensemos que no somos nosotros islas separadas, sino que somos un equipo, somos un grupo de personas que debemos unirnos. Así como pudo Abraham rescatar su familia, nosotros también podemos hacer algo a favor de nuestra familia. Dice en Lucas 15:13: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, de allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Aquí vemos entonces a alguien que menosprecia el trabajo en equipo, que menosprecia la vida familiar, que se olvida de los bienes que tenía. No menospreciemos la buena convivencia, no menospreciemos las cosas de Dios, sino sigamos siempre en una actitud de trabajo en equipo, como un solo cuerpo, como dice la palabra del Señor. Y finalmente entendamos que toda nuestra vida debe ser haciendo equipo con Dios primeramente. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que ya no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mete a Dios en tu familia, en tu casa, y que Él sea siempre el primero en todo. Que Él sea adorado, bendecido, y que no haya ni un rincón de nuestra casa donde esté vetada la presencia de Dios, sino que siempre estemos en la presencia de Dios. Este es el consejo en esta noche. Que Dios les bendiga a todos de una manera abundante.